Iglesia Casa te damos la más cordial bienvenida. No importa de dónde eres o lo que estés buscando, estamos aquí para ayudarte a dar el siguiente paso en el camino de Cristo. En Iglesia Casa nos encanta crecer. Es por ello que te tenemos esta gran noticia. Ahora nos puedes encontrar dentro de la app YouVersion. Sí, la app de la Biblia más utilizada en México y en el mundo. Ahí podrás obtener planes de lectura, llevar tu devocional a otro nivel y además encontrarás toda la información sobre las reuniones y eventos de Iglesia Casa. Solo escanea el código QR para unirte a esta comunidad y sigue creciendo con nosotros. Está preparado aquí la casa y mi corazón también. Eres el único motivo que me hizo llegar. Todos los versos y canciones que conseguí cantar, todas las veces quebrantado, yo quiero declarar: tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder, amén, amén. Tú eres santo. Queridos, a graça e a paz. Buenos dias a todos ustedes que estão em México. Uma alegria poder estar entrando em tu casa el dia de hoje, 1 de enero de 2023. Como ves? El tiempo foi transformado, el año virou e nós estamos entrando em um novo ano. A mim me encantava ir a la playa de chico, me encantava agarrar uma ola, surfear. E é interessante porque termina uma ola e vem outra, e quando agarramos a oportunidade de subir em ela e estirá-la hasta aproveitar o máximo para poder surfear. Deus nos está dando uma nova oportunidade no dia de hoje de iniciar um novo ano. Como ves, Nina? Así es, yo estoy expectante, le comentaba a mi esposo que yo estoy tan agradecida con lo que ha hecho el Espíritu Santo en nuestras vidas. En nuestras casas, en nuestros hogares, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra generación.
Y nosotros hemos empezado con el Espíritu de Dios este año de 2022, pero estamos empezando en 2023 creyendo que todas las promesas que Ele ha declarado e ha profetizado sobre nossas casas se vai cumprir, porque nós sabemos que estamos assegurados em Jesus. Nosotros en Cristo tenemos la certeza que todo lo que Ele hace es bueno. E como nos ensina a palavra de Deus em Jeremias 29:11, eu quero compartilhar com a igreja de Jesus nesta manhã, que diz assim: porque eu sei muito bem os planos que tenho para ustedes. Não é Bel, não é Nina, está dizendo o Senhor para ti: eu sei os planos que tenho para a igreja casa, eu sei os planos que tenho para México, e tu eres partícipe de lo que Cristo está haciendo en esta nación. Y terminando dice: afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad, para darles un fin y un futuro y una esperanza. ¿Quieres vivir lo sobrenatural en este año de 2023? Creia. Jesucristo está em tu futuro. Les dejo com meu esposo que esta palavra que tem preparada em seu coração, eu estou segura que vai chegar a tu casa, a tu família e a tu geração. Les mando beijo e saludo em nome de Jesus. Gracias, Nina. Eu quero que tu tomes tu família, invite a todos que estén sentados, toma su agua, su café. Reúne toda tu familia en este momento único, es el primer día del año. Vamos orar, vamos pedir al Señor que hable a nuestros corazones, que principalmente que toca nuestro ser interior y que nosotros podamos comprender verdades importantes. El año está apenas empezando, vamos agarrar esta ola de 2023 y aprovechar quando todos estão haciendo nuevas metas, quando todos estão planeando su año. Vamos aprovechar também para meditar en la Escritura y buscar el deseo del corazón de Dios para nuestras vidas en este año. Quiero que tú tome la mano de su familia en este momento y vamos orar. Pai, no nome de Jesus, estamos agradecidos aqui contigo porque temos uma oportunidade de estar vivos, respirando, e queremos consagrar estes próximos 35, 40 minutos. Queremos consagrar este tempo delante de ti, que tu puedas hablar a nossos corações, que nós podamos ser transformados segundo tu palavra, que esta palavra pueda produzir frutos em nossas famílias, em mi carácter, em mi ser, e principalmente que esta escritura, esta palavra pueda, Senhor, tocar vidas neste momento. Aqueles que estão hoje tristes, Jesus é a alegria que necessitamos. Aqueles que estão enfermos, que sejam sanos em nome de Jesus. Aqueles que estão passando por depressão, Senhor, quita toda a tristeza, todo abandono. Aqueles que estão sentindo falta de um padre, o Senhor, tu papai e tu mamá te puedes abandonar, mas o Senhor nunca te abandona. Padre, aqueles que estão necessitando de um trabalho hoje, abre portas de trabalho. Senhor, transforma em la necessidade que cada um de nós temos. Hoje eu oro por todas as casas que nos estão escutando, por todas as famílias. Guarda cada família no hueco de sua mano, que a sangre preciosa de Cristo cubra cada casa, cada hogar, em nome de Jesus. Amém e amém. Sempre que iniciamos um ano, temos muitas expectativas. Nadie quiere vivir una vida de maldición. La verdad es que nadie quiere estar viviendo una vida aburrida o sin propósito. Todos nosotros estamos en busca de un significado. Hay un vacío en el corazón del hombre por una búsqueda, por un propósito, por lo que hacer, por dejar un legado. Hace unos días, aquí en Brasil se conmovió mucho por la muerte del rey del fútbol, Pelé. Un hombre que nos enseñó que Dios da dones y que usó su don para servir al mundo con su arte, en este caso el fútbol. Un hombre que dejó un marco, dejó un legado. Nadie jamás se va a olvidar de Pelé. Todos nosotros fuimos diseñados para un propósito. Y al empezar de un año, todos nosotros temos ajustes, coisas que queremos cambiar. Por isso,
El tema que nosotros pusimos para el tema de este domingo se llama Es hora de un cambio. ¿Puedes repetir conmigo? Es hora de un cambio. Ahora diga a la persona que está a tu lado, es hora de un cambio. Es hora de un cambio. Todos nosotros tenemos la oportunidad de cambiar para ser mejores personas. Y tenemos la oportunidad tal vez de seguir modelos, personas, tal vez alguien que te inspira a cambiar. Y hay personas que sirven de modelo. Pelé fue un modelo para muchos. Tenemos varios. Jesús es nuestro modelo de vida. Jesús es el modelo a seguir. Jesús es el autor y consumador de su fe, de mi fe. Jesús es el autor del cambio que uno necesita. Estaba platicando aqui nesse tempo que estamos em família, que o grande chamado e grande propósito que temos é de amar a nossa família. E talvez é o lugar onde é mais difícil de amar, porque talvez é aqueles que te conhecem de maneira mais íntima e que conhecem seus errores e conhecem seus pontos débiles. E então, a ideia aqui hoje é meditar quais são as áreas que quero cambiar. E para isso quero tomar um modelo. Jesús es nuestro modelo, pero hubo un hombre en la Biblia también que para nosotros es un gran modelo. Y él trae un mensaje muy poderoso. Su nombre es Apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un gran modelo para la vida cristiana. Él tuvo una vida fuera del Señor, hasta cuando tuvo un encuentro con Dios. En el libro de Hechos narra bien, y donde su vida fue transformada a 180 grados. Él salió de ser un perseguidor de cristianos, un matador de cristianos, para servir al Señor. Y entonces, el día de hoy, vamos a buscar, entender y comprender lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón en este primer domingo del año. Yo puse el tema del mensaje, es hora de un cambio, y el versículo base está en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 10, en lo cual lo vamos a leer ahora. Abra su Biblia. Filipenses 3, 10. En esta mañana, el viernes, la verdad, nosotros estuvimos leyendo las escrituras Filipenses 3, del 14 al 18. Y vamos hoy ver en esta porción de las escrituras donde Pablo habla a los filipenses, a donde él habla 3 puntos claves para que podamos cambiar. Voy a empezar leyendo, mi versión es la Nueva Traducción Viviente y dice así: quiero conocer a Cristo e experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que haya logrado todas estas cosas, ni que haya alcanzado perfección, sino sigo adelante a fin de hacer mía esta perfección, para cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado, fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Apóstol Pablo fue un hombre maravillosamente guiado por Dios. Si vamos a poner en comparación todos aquellos personajes bíblicos, él fue un hombre que pasó por muchas dificultades, que enfrentou de maneira dinâmica cambios drásticos. Ele passou por persecução, ele passou por prisão,
él pasó por final de Hechos, él se iba a un otro lado en bote, el bote se hundió, tuvo que nadar, llegar a una isla, en la isla la culebra le picó, o sea, su vida fue una vida extremadamente dinámica. Y entonces, con todo lo que pasó en su vida, él se convirtió en un portavoz de la voluntad de Dios, pero no fue de un día al otro. No sé usted, Nina, pero Pablo, hay 3 palabras que caracterizan la vida de Pablo. Y vamos a ver de manera, en los versículos que acabamos de leer, qué significa estas 3 palabras en su vida. Las 3 palabras que Pablo vivió para vivir esta vida de constante cambio fue propósito, actitud y motivación. Estas 3 palabras fueron las palabras que describen bien esta porción de las escrituras que acabamos de leer. Y entonces vamos a tomar un paralelo de la vida del apóstol Pablo con nuestra vida. La primera es propósito. Para ti, Nina, ¿qué es propósito? Olá, para mim, viver o propósito de Deus é estar de acordo a sua vontade em minha vida. Porque hacer lo que me da la gana es muy bueno, pero hacer lo que está en la voluntad de Dios es algo increíble. Y yo creo que Pablo vivió muchas aventuras, pero yo creo que la aventura más increíble de su vida empezó a partir del momento que él empezó a cumplir su propósito. Mira qué importante, estamos iniciando el año y necesitamos meditar en esto. En el año de 2022 vivimos el propósito. Wow. Si vamos a leer Filipenses 3:10, Pablo habla del propósito. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Mira que Pablo dice, quiero. La palabra número 1 es propósito. ¿Qué quieres en el año 2023? Quiero llevar a mi suegra a tomar un café. Nunca he hecho en tu vida. Pero tal vez sea un propósito, ganar el corazón de tu suegra. Yo no tengo problema con suegra, porque mi suegra es una bendición, me trata súper bien, me hizo una comida estos días excelente. Pero Pablo decidió cuál era su propósito. Él quería conocer a Cristo. ¿Cómo ves si en el año 2023, para vivir estos cambios, nos apuntamos a conocer más a Cristo? Yo me acuerdo de los discípulos de Jesús mientras caminaban y decían con aquel deseo, yo quiero hacer, a veces queremos hacer mucho, pero no necesitamos tal vez mucho querer hacer, solamente necesitamos querer ser, y ser es querer vivir y conocer Jesús. Los discípulos preguntan a Cristo, ¿qué tengo que hacer para vivir en Dios? Jesús responde y dice, solamente tienes que creer en el Hijo de Dios y en aquel que Él te envió. Pablo tenía un propósito. Él quería conocer y experimentar, conocer a Cristo y experimentar el poder que lo resucitó de los muertos. Pablo tenía un deseo profundo. A mí me encanta el Salmo 119. Si tú lees el Salmo 119 y póngate en los pies del salmista, él va a decir, Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero vivir en tus mandamientos. Señor, yo quiero conocer más a ti. Así como la corza suspira por aguas, brama por aguas, yo quiero conocer a Dios. Pablo tenía claro este objetivo para este año. Hay tantas maneras a veces de conocer a Dios simplemente abriendo las escrituras y leyendo. Estos días yo estaba con mis hijos y decía a uno de ellos que necesitamos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo y no ser simplemente una máquina que esté haciendo repeticiones, oraciones repetidas. No, que podamos leer las escrituras. Cristo se revela en las escrituras. La palabra de Dios es donde Dios se revela. Cuando vayamos a orar, oremos la palabra con entendimiento. Buscar a conocer a Dios, buscar a
buscar su voluntad en nuestro espíritu. Aleluia. ¿Qué Dios está hablando a su corazón en estos días? ¿Cuáles son las cosas que hay de resolver? Cosas tal vez que estén ahí, que tú pienses que nadie está viendo, pero Dios sí está viendo. Tal vez tienes alguna situación con su familia. Para nosotros cada casa es una iglesia y su familia tiene una prioridad. Más importante que tú puedas estar bien con su familia, amando con su familia, viviendo las verdades del reino de Dios en su familia, viviendo su propósito en su familia. Es tremendo, porque Pablo también habla en 1 Corintios 9:27, dice así: yo submeto a mi cuerpo como un atleta disciplinado. Pablo nos recuerda, yo someto a mi cuerpo. En otras palabras, él está diciendo, yo someto cada fibra de mi personalidad. Él se estiró al propósito de contemplar la gloria de Jesús. ¿Cuál es tu santo propósito para todos los días en 2023? ¿Cuáles son las cosas que quieres vivir con base en tu propósito, en aquello que Dios diseñó que tú pudieras hacer? Tal vez puedas servir en la iglesia. Tú nunca has servido en la iglesia, hay de buscar servir. Tal vez sea buscar servir a los demás. La vida cristiana es hacia los demás, es hacia servir unos a los otros. Tal vez sea el año para que tú puedas poner este don a servicio de su comunidad, a servicio de su ciudad, a servicio de tu comunidad de fe. Este año tenemos un propósito. Queremos, como comunidad, seguir edificando familias. Para isso temos nosso evento agora, fim de enero, com as parejas aí em Cuernavaca. Em março temos nosso retiro de matrimônios. Temos este propósito este ano, de edificar famílias, não coisas. Não vamos deixar ser levado por coisas, por bienes materiais. Não, vamos seguir edificando pessoas. Queremos trabalhar com os jovens, que os jovens puedan honrar sus papás, que puedan estudiar, que puedan trabajar, que puedan ser productivos, pero principalmente que puedan servir a Dios en donde estén. ¿Ya paraste para pensar en esto? ¿Cuál es el propósito que Dios te ha llamado para 2023? ¿Quieres apuntar? Este año yo voy a hacer un viaje con mi familia, no sé, algo que nunca he hecho. O tal vez visitar un país que nunca ha visitado, o tal vez ofrendar y ayudar misioneros ahí en México, o ayudarnos en la plantación de la iglesia en Guajimalpa. No sé, pero Dios es tan poderoso y Él te está dando una oportunidad de un año más para vivirlo con intensidad, para vivirlo, ¿sabes qué? Con todo. No estoy diciendo que no va a haber problemas, porque solo hay un lugar donde no hay problemas. Y ahí vamos a la actitud, porque es la segunda palabra que vemos con el apóstol Pablo. Para ti, Nina, ¿qué es actitud? Habla a la cámara. Actitud para mí es, aunque sin ganas yo lo tengo que hacer. Por ejemplo, este año vamos a crear el proyecto de cuidar espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que tener actitudes buenas em relação a isso. Por exemplo, Bel me dijo, este ano eu quero fazer exercício para ganhar massa muscular e eu quero para bajar de peso. Queridos, temos que ter atitudes. Aún sem ganas, tienes que levantarte de tu cama, poner su roupa de deporte e dizer, eu vou com toda a actitud. Hasta se cayó porque él no quiere ir al gimnasio, ¿verdad? Muy bien, pero verá, vamos aquí a la escritura. Actitud es una semilla que transforma la vida de cualquier uno. Así es. En el trabajo, a mí una de las cosas que yo busco en las personas es la actitud. Tal vez uno no conoce, a veces uno te dice, bueno, me hace un taco, no sé, de barbacoa, pero tú no tienes ni idea de cómo hacerlo. Pero me gusta la actitud de la persona que dice, mira, yo no sé hacer, pero voy a aprender a hacer. Así es. Actitud
es una semilla que hace toda la diferencia en tu vida en 2023. Aleluia. Hay personas que no tienen una actitud para nada. O sea, son gente aburrida. No tiene sueños. Se pierde. No tiene metas, no tiene proyectos. Pero mira la actitud del apóstol Pablo en el contexto del Filipenses capítulo 3, versículo de número 8. Él dice así: no quiero decir que haya logrado todas las cosas, ni que haya alcanzado la perfección, sino que sigo adelante, a fin de hacer mía esta perfección, para cual Cristo Jesús me hizo suyo. Algunas versiones de la Reina Valera dice: a fin de conocer a Cristo, prosigo a la meta para lograr, para ganar a Cristo. Él dice: olvidando de las cosas que quedaron atrás, me adelanto para las que preceden. Mira qué tremendo. El versículo 14 dice así. El versículo 14 dice: avanzo hasta llegar al final de la carrera. Vamos ver la actitud del apóstol Pablo, siempre en una actitud de fe. Y tal vez preguntes: ¿cómo es posible en un mundo caótico que estamos viviendo tener esta actitud de fe tan optimista? Uau. ¿Sabes qué? Y confieso que si miro a mí mismo o a mi propio corazón, o tal vez a las cosas que me rodean, me desanimo. Pero cuando miro a todo lo que está pasando, a todos los avances, tecnología, las cosas han cambiado tanto, me abrumo. Pero cuando miro a Jesucristo, encuentro un motivo y una esperanza para ser optimista. Uau. Su actitud está directamente proporcional, conectada con lo cuanto tú miras a Cristo. Me acuerdo de los discípulos de Cristo en la barca, cuando Él los llama para caminar por aguas. Mientras Pedro miraba a Cristo, Él caminaba por aguas. Mientras Él dejó de mirar, se hundió. ¿Sabes lo que va a dejar, lo que te va a quitar de vivir una vida hundida es mirar a Cristo? ¿Sabes, amado? Lo que hemos aprendido también es que esta actitud está directamente relacionada con quién caminas, con las personas que escuchas, con quien permite dar su tiempo. Si tú caminas con alguien aburrido, alguien que no tiene propósito, alguien que es negativo, esto pasa y te vas a quedar negativo también. Pero cuando tú caminas con tu mejor amigo, el Espíritu Santo, el Paracletos, aquel que te sostiene, el que te aconseja, Que te habla con la verdad. el que te habla con la verdad. En este año de 2023 yo te desafío a que tú puedas dar espacio al Espíritu Santo en tu vida. Que el Espíritu Santo sea su guía. Sea aquel que tú puedas buscarlo en tu devocional de mañana. Aquel que tú puedas descansar en Él en la noche. Aquel que nos hace mirar a Cristo. Es tremendo. La palabra dice que toda dádiva buena y perfecta viene del alto. Y el consejo de las Escrituras es mirar a Cristo. Y entonces la respuesta, ¿sabes qué? Cuando nosotros estamos en esta situación, la respuesta es que podamos encontrar nuestra posición en Cristo. Así como hace el apóstol Pablo. Él lo enseña en Romanos 5:17. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 17. Así dice: pues el pecado por un solo hombre, el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de justicia, porque todos los que reciben
vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Cuando nosotros reconocemos nuestra posición en Cristo, esto es clave para reconocer que Él nos da la victoria, que podemos caminar libre del pecado, que podemos ser libres en nuestra mente, que nuestra dependencia no viene de hombres, que nuestra dependencia viene de Dios, que podemos ser libres para orar, que podemos ser libres para glorificar, mi hermano. ¿Sabes qué? Podemos ser libres para hablar la palabra a nuestros hijos, que podemos ser libres para poder comprar y vender. Esto es tremendo. Por eso la actitud en 2023, de tu actitud depende todo lo que vas a vivir en 2023. Wow. Porque todo lo que tú eres hoy es fruto de las decisiones que tomaste en el pasado, pero todo lo que vas a vivir en 2023 empieza con las decisiones de tener hoy. Por eso hoy quitamos toda actitud, ¿sabes qué? De negativismo, toda actitud de... ¿Sabes que a veces alguien te viene a compartir un proyecto y te dice, no, esto no va a funcionar? ¿Cómo crees? ¿Tú eres una persona que levanta a la gente o que tapa a la gente? Tenemos esta actitud de fe, que vamos tener un lugar en Cuernavaca, que vamos tener un lugar en Coajimalpa, que Dios va a bendecir y va a traer gente para que esta comunidad pueda ser plantada, que el reino de Dios se va a extender por los 4 cantos de México, que tú y tu casa servirán a Dios, que tus hijos van a regresar a los pies de Cristo, que tu familia, que tu esposa es una bendición, que tú vas a ser una bendición para tu comunidad y para tu familia. ¿Sabes? Por eso Pablo habla, como acabamos de leer, de olvidar nuestro pasado, de confesar nuestro pecado, abandonarlo, olvidar de nuestros fracasos y ir, ¿sabes qué? Seguir hacia adelante. Y entonces terminamos aquí, vimos primero el propósito, segundo la actitud y el tercero, motivación. Para ti, Nina, ¿qué es motivación? Motivación. Hay muchas maneras de nosotros manifestar la motivación. ¿Qué pregunta me estás haciendo? ¿Que tengo que ser una motivación? ¿O que yo puedo motivar a alguien? ¿Cuál es tu motivación para 2023? A ver. Yo tengo muchas. Y tengo una aquí en la mano que gracias a Dios yo quiero traerla a la iglesia para expresar mi gratitud al Señor. Ya es mi segundo libro aquí en portugués. El primero, toda la iglesia ya lo tiene, 40 días con mi creador, estaba solamente en español. Y yo recibí una motivación muy grande, primeramente del Espíritu Santo, pero yo también tuve una gran motivación que fue mi esposo. Y este es un gran ejemplo, porque las personas con quien caminas define hacia dónde también vas a llegar. Así es, yo declaro de manera profética, en 2023 van a salir libros, van a salir canciones, Aleluya. Van a salir adoraciones, van a salir servicios, van a salir proyectos del reino, van a salir la comida para la comunidad, van a salir el lugar para poder hacer las reuniones. Motivación, Pablo tenía una motivación. En Filipenses capítulo 3, versículo 14, él dice así, prosigo a la meta. Él tenía una meta. Así es. Él sabía dónde quería llegar. Te voy a ser sincero. En 2022 yo tenía una meta para 2022. Cuando iniciamos en enero yo tenía una meta para el año. Y al final del año, sabes, algunas metas yo alcancé. Otras no en su totalidad. Pero prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Repita conmigo así, yo tengo un llamado. Un llamado. Cada uno de nosotros tenemos un llamado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pablo tenía un llamado. Así es. Él decía, yo prosigo a mi llamado. Yo prosigo a mi llamado. Tal vez en el año 22 se subieron muchas barreras y tal vez no lograste alcanzar lo que quería, pero no te preocupes. Hoy es el primer día de todo el año y te quiero invitar para proseguir a la meta. Mira, la expresión
es prosigo. La vida cristiana no es un picnic. Requiere disciplina y determinación. Así es. Lo más lindo del Evangelio y las buenas nuevas es que te da dirección. La verdad es esta. El Evangelio te da dirección. El Evangelio te hace una persona con propósito. El Evangelio te quita toda mugre del pecado y te hace una persona que va a brillar para Jesús. La expresión seguir adelante está llena de energía. Puedes tocar a la persona que está a tu lado y diga así, siga adelante. Pablo nos está invitando a una imagen de un corredor que se esfuerza por cada músculo, cada fibra, cada movimiento hacia una meta. Y la vida cristiana, amados, exige una respuesta, exige una acción. No somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. México te necesita. Tu familia te necesita. Tu comunidad de fe te necesita. ¿Sabes? Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice Efesios 2:10. El verdadero cristianismo va a requerir disciplina, determinación. ¿Sabes? Y entonces, ¿cuál era la motivación de Pablo? Era la alta vocación, el premio del llamado que él tenía. Todos nosotros un día, si no nos vamos antes, seremos arrebatados para estar con Cristo. Y en este contexto, Pablo, él enfatiza que vivía en la esperanza de este gran evento futuro. Si vamos leer Efesios 3, el 20 a 21. Abra aí um pouquinho mais para adelante. Desculpa, Filipenses 3, 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesús, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador, y tornará nuestro débil cuerpo mortal y los transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él, y lo hará valiéndose del mismo poder con que Él pondrá todas las cosas bajo su dominio. Pablo tenía una gran motivación en vida, conocer a Cristo, vivir para Cristo, trabajar para Cristo, pero él vivía en la esperanza del regreso de Jesús. Mira qué maravilloso. Vemos entonces, para que tú puedas vivir el cambio, es hora del cambio. Tenéis darte cuenta de tres cosas: propósito. Repita conmigo, propósito. Propósito. Repita de nuevo, propósito. Propósito. Repita una vez más, propósito. Propósito. Actitud. Actitud. Y motivación. Y motivación. Estas tres cosas nosotros encontramos en la vida del apóstol Pablo, del Filipenses 3, del 10 al 21. Yo te invito a leer. Estoy terminando el mensaje. ¿Cuántos minutos ya tenemos? 34. Ok, estamos terminando el mensaje. Y yo encontré una historia muy interesante del presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower. Ele estuvo em uma cidade em Denver a fim de ano, depois de um domingo de assistir o serviço matutino da igreja. Ele tomou sua esposa e foi visitar por uma tarde um niño pequeno que tinha câncer. E o presidente chegou sem anunciar-se, subiu a casita pintada, chamou a la puerta e o padre del niño vino a abrir. Se assombrou quando viu o presidente em sua puerta. Ele havia estado trabalhando na casa todo o dia, su pelo estava despeinado, su barba sin afeitar, su camiseta viejas e com jeans destenidos. E aí em frente estava o presidente de Estados Unidos e todos seus assistentes.
La comitiva presidencial fue recibida en esta casa humilde y fueron al niño y le dieron un pequeño regalo. El presidente tomó el niño, lo trajo a los brazos y lo llevó a la limusina presidencial. Y después de unos 15 minutos de visita, la comitiva se fue y todo el vecindario estaba alborotado. Todos estaban emocionados, excepto el papá del niño, porque nunca imaginó que un día encontraría el presidente de Estados Unidos todo despeinado, barbudo y mal vestido. Qué situación tan embarazosa. Hermano, en estos días viene Cristo Jesús. ¿Estás viviendo con emoción tu alta vocación, tu llamado, tu propósito? ¿Estás motivado? El apóstol Pablo vivía este fulgor provocado por la gloriosa esperanza en el regreso de Cristo. Un día, según la tradición, el apóstol Pablo se arrodilló en un ruedo en Roma. En un momento cruel, la espada de Nerón le cortó la cabeza y lo hizo rodando como en el polvo. Sin embargo, el orgullo de la alta vocación en Cristo Jesús siguió siendo suyo. Pablo fue fiel a su propósito. Para que tengas un año nuevo, feliz, y que con los cambios que necesita, yo te quiero animar que pueda desarrollar su propósito dinámicamente, una actitud de fe y una motivación celestial. Estamos tan emocionados de estar en Brasil con nuestras familias, pero no vemos la hora de regresar a México, porque México es tierra bendita. Y en el año de 2023 vamos a hacer lo mejor para que el mensaje más importante del mundo sea predicado en todas las familias. Aleluya. Regresamos con una actitud celestial de nuestro llamado. Y contamos contigo para juntarnos en el proyecto más importante del mundo: ganar almas y cuidarlas. Yo no puedo terminar este mensaje, si tú me estás escuchando por primera vez, de hacerte una invitación, que es la invitación más importante en la vida de una persona: aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Si tú me estás escuchando por primera vez, que sea en YouTube, en Zoom o en Spotify, la decisión de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador es el cambio más importante que tu vida va a tomar. Hacerle su Señor y Salvador te saca de una vida 2D para una vida espiritual, una vida celestial, una vida como un conciudadano del cielo en la tierra. Si nunca has hecho esta invitación, yo te voy a pedir que en este momento cierre los ojos y vamos a hacer todos juntos repitiendo esta oración así: Señor Jesús, Señor Jesús, yo te acepto como mi único Señor Señor y Salvador. y Salvador. Reconozco Reconozco que soy pecador y que necesito su gracia y su perdón. Por eso hoy te confieso como mi único Señor y Salvador. Reconozco que a partir de hoy soy tu hijo y tengo un Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú nos ves por primera vez o si acabas de hacer esta oración, yo te quiero conocer. Entra en nuestra página iglesia.casa, déjame tu mensaje. Te quiero mandar un pequeño regalo, una Biblia, y también te invitar a que sea parte de nuestras reuniones presenciales. Yo quería terminar orando y agradeciendo a todos aquellos que han sido partícipes en la plantación de las comunidades, ayudando de manera financiera. Este es un don de Dios, es un regalo de Dios, que tú puedas compartir de lo que Él te ha dado para que la obra de Cristo siga avanzando en esta nación. Por eso, si tú quieres ser partícipes, aquí abajo vamos a dejar los datos para que tú puedas, o pongas en el chat ahí, Luis, los datos para que tú puedas enviar tu ofrenda, tu diezmo, o que tú puedas compartir y ayudarnos a mantener la obra del Señor en esta nación.
Eu quero bendecir a todos aqueles que han sido partícipes e quero desafiar que no ano de 2023 podamos seguir sendo de bendição para outros. Eu também quero orar por todos aqueles que estão passando por necessidades financeiras ou por uma situação de enfermidade. Pai, em nome de Jesus, hoje oramos por todas as casas, por todos aqueles que estão passando por necessidades financeiras, por todos aqueles, Senhor, que estão passando por enfermidade. Que o Senhor guarde, proteja e que o Senhor pueda sanar a cada uma das famílias, em nome de Jesus. Amados, estamos terminando nossa primeira reunião. Um grande saludo, que Deus los bendiga. El ano de 2023 temos muitas coisas por fazer. Aqueles que todavía não se han registrado ao campamento, por favor, háganlo hoy. Háganlo hoy, que vamos garantizar preço de 2022 todavía hasta el día de hoy. Se tu também não te registraste a nossa reunião de matrimônios, vamos ter aí em Cuernavaca, fim del mês, nossa reunião de matrimônios, nosso retiro de matrimônios em março, já poder ir pagando em nome de Jesus para poder estar juntos. Todavía hoje vamos dar preço de 2022, vamos cambiar o preço a partir de amanhã para poder seguir fazendo o projeto. Eu queria dar um espaço a Nina, que pudesse saludar a todos, Nina, e terminar a reunião. Hasta luego, queridos. Creyendo por estos milagros, creyendo que vamos a vivir cambios extraordinarios en nuestras vidas. Tenemos un gran ejemplo que es Pablo. Creemos que Dios ha levantado estos hombres de Dios para nos influenciar en todas las áreas de nuestras vidas. Yo salgo de esta mesa creyendo en los propósitos, creyendo en la motivación, creyendo en la actitud. Yo soy una mujer de actitud. Tú vas a declarar, mirarte al espejo y decir, yo voy a ser una mujer de propósito, yo voy a ser un hombre de propósito, yo voy a ser una persona que va a motivar a los demás. Qué increíble es caminar con personas que nos llevan hacia el propósito, que motivan los días que es difícil. Sabemos que hay días difíciles, pero sabemos que tenemos un Creador. Yo te desafío también a que puedas estar haciendo sus devocionales. Tenga la palabra de Dios es la que nos sustenta, la palabra de Dios es la que nos levanta, la palabra de Dios es lo que nos da ánimo diariamente de poder estar cumpliendo con todo lo que nos ha enseñado Pablo en este día. Estamos felizes y como leemos al principio, yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, para darte un futuro y una esperanza. Y los hijos de Dios no caminan así a la deriva, caminan confiados. Y yo sé que la iglesia Casa en este año tiene un gran propósito, caminar confiados de la mano de Jesús. No estamos solos, tu familia no está sola, tu casa no está sola y es un honor poder servir a Cristo en esta nación. Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente reunión en Guajimalpa o Cuernavaca. Dios los bendiga. Feliz 2023. Nuestra próxima reunión presencial el 8 de enero en Guajimalpa. Los espero allá. Muchas bendiciones, saludos y un feliz domingo. Bye. Bendiciones. Todo está preparado aquí. La casa y mi corazón también. Eres el único motivo que me hizo llegar. Todos los versos y canciones que conseguí cantar, todas las veces quebrantado, yo quiero declarar, tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder.
a conectarte. ¿Estás buscando más información de Iglesia Casa? Si tienes peticiones de oración, testimonios, dudas, comentarios, sugerencias, puedes entrar en contacto con nosotros desde el siguiente código QR. En Iglesia Casa, te agradecemos habernos acompañado.